Hola, estamos aquí en Pozo Estrecho, en el pleno centro del campo de Cartagena, lo que fue llamado la corte del campo de Cartagena, ya que todas las familias pudientes de la época se ubicaban en estas tierras. Estamos en la Casa de los Pinos que nuestro buen amigo Daniel Segura nos ha cedido para hoy hablar un rato de modernismo con Pepe Sánchez, José Sánchez, el tío del saco, uno de los 4 cronistas que tiene nuestra ciudad. Y como siempre decimos, una ciudad con tanta historia que necesitamos 4 cronistas para contarla. Así que sin más paliativos, vamos a empezar a hablar con nuestro amigo Pepe. Hola Pepe. Hola. Mira, qué buen entorno hoy para hablar de modernismo, ¿verdad? ¿Qué es para ti el modernismo? El modernismo para mí es algo más que un movimiento, a veces lo asociamos a un movimiento arquitectónico, y es algo más, yo lo diría que es una actitud ante la vida. En esos años finales del 19 y principios del 20, el modernista es esa persona que se fascina por la modernidad, por la revolución industrial, por la tecnología, por la velocidad, y se fascina, pero al mismo tiempo descubre aspectos que son negativos. Pensemos en la contaminación, que empieza a cambiarle el planeta, la contaminación del planeta a partir de la revolución industrial. Hay un antes y un después en el medio ambiente. Y entonces eso necesita de envolverlo con un halo de humanidad. Comienzan las fábricas, las grandes ciudades se masifican, y el modernista está fascinado por ese nuevo mundo, pero al mismo tiempo desea dar humanidad y desea embellecer esos paisajes desolados, paisajes negros de las minas del carbón, etcétera, etcétera, las fábricas, la contaminación. Y entonces hay una vuelta a la naturaleza, a la sensibilidad, a la sonoridad, y eso se nota no solo en la arquitectura, donde hay jardines como el que estamos, y motivos florales, en los motivos modernistas, en la azulejería, sino que la música recupera la musicalidad, el sonido de las fuentes, la poesía, esa musicalidad de Rubén Darío, esa sensualidad, esos placeres del gusto, el olfato, la vista, o sea, afecta a todas las artes, pintura, música, arquitectura, y como insisto, es una actitud ante la vida. Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, hombre. Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantado. Y además con el café yo creo que mejor. Claro, creo que sí. Creo que hay más café que personas. ¿Sí? Bueno, pues Ahora voy a llamar yo aquí a Leonardo que te necesita un café. no te vayas muy lejos porque no te vamos a necesitar, ¿eh? Me quedo aquí con vosotros. Me quedo aquí con vosotros. Venga. Bueno, tomándonos el café que nuestro amigo Daniel ha tenido el gusto de traernos, quería preguntarte una cosa. Pozo Estrecho ha sido siempre un poquito la zona donde casi todas las familias pudientes de la época modernista de Cartagena han querido tener su casa, su finca. ¿Existe un modernismo puro en el campo de Cartagena? Bueno, yo más bien hablaría de elementos modernistas. El modernismo más puro llega a Cartagena con Virtov Bertrí, que como sabe era catalán, se formó en Barcelona en la escuela catalana, discípulo directo de Gaudí, y hasta ese momento no llega el modernismo más puro. Aquí lo que ha predominado, incluso en la villa en la que estamos, y en la mayoría de las villas del campo de Cartagena, es el eclecticismo, con elementos modernistas. Por ejemplo, la azulejería, que recoge motivos vegetales. Hay unos típicos geranios que enmarca Beltrí. Los suelos hidráulicos, los jardines, ese gusto, ese afán por tener jardines. Tenemos que pensar que la burguesía, algunas de ellas ennoblecidas, compran los títulos de nobleza, como en Torrenueva, a la monarquía borbónica, los borbones que necesitaban recursos y entonces se ennoblecen, pagan su título. Son burgueses que huyen de la ciudad. Y entonces en el tiempo primaveral y en el tiempo de verano no estaba inventada, entre comillas, la playa aún, pues el veraneo era disfrutar del campo, de un campo donde hubiera un lago. Creaban lagos artificiales o balsas o, en fin, fuentes. Son elementos muy modernistas. Oír el agua que refresca, ya hemos hablado de esa musicalidad, de esos músicos que imitan el sonido del agua, de la naturaleza. Y
Es lo que yo te diría, que hay elementos modernistas, esos que te comentaba. Bueno, nos toca hablar un poquito de Pozo Estrecho. Cierto es que Pozo Estrecho pues, ha sido ayuntamiento propio incluso, ¿verdad? Y es una zona en la que el campo de Cartagena se embellece más aún, porque casi todo tierra más productiva es esta. ¿En qué lugar ubicamos Pozo Estrecho en el contexto modernista de la época? Pues sí, efectivamente, Pozo Estrecho se convierte en epicentro. Es cierto que tuvo ayuntamiento propio a lo largo del siglo XIX, como La Palma, como Alumbres y como el Algar. Eso daba la nota de la importancia que llegaron a cobrar. Quizás si hubieran mantenido esos ayuntamientos, hubieran tenido un desarrollo como han tenido Torre Pacheco, San Javier, San Pedro, que sí los mantuvieron, lograron mantenerlo. Fue obra de la Constitución Liberal de Cádiz. Entonces, es la duda que tenemos. Pero Pozo Estrecho siempre tuvo esas inquietudes y de hecho están a la cabeza de un movimiento de reivindicación de los pueblos. Los pueblos se sienten abandonados por el Ayuntamiento de Cartagena y será aquí en Pozo Estrecho donde se cree la revista La Tierra, en mayo de 1901. Su director será el farmacéutico de Pozo Estrecho, Alfonso Carrión, de la célebre familia de los Carriones, que construyeron la Encarnación de los Alcázares, y era farmacéutico, propietario minero y de tierras, y el administrador de la revista será Diego González de Miranda, un experto agricultor, experto en vino. Ambos llegarán a ser alcaldes de Cartagena y crean, desde la tierra, hacen un llamamiento para crear una asociación, la Liga de los Vecinos del Campo, porque dicen: lo que pagamos en impuestos se invierte solo en la ciudad de Cartagena, aquí no se arreglan caminos vecinales, no se construyen escuelas, y son muy modernos, muy modernistas en el sentido que proponen innovación en la agricultura, introducción de nuevos cultivos, creación de una formación profesional que diríamos hoy especialmente agrícola, bodegas comunales, desarrollo del cooperativismo. O sea que hay un afán, lo que hablábamos antes, de modernización del campo, y se nota. Se unen con la Federación Gremial, que es la Asociación de Comerciantes de la ciudad, y crean un partido, el Bloque Cartagenero de Izquierdas, que era un centro izquierda, eran republicanos, de esa modernidad, porque superan en modernidad a los dos grandes partidos de los Borbones, liberales y conservadores, que se repartían el pastel, y ellos innovan, quieren regenerar España, según Joaquín Costa, el ideario de Joaquín Costa, y ganan las elecciones. En 1909 Alfonso Carrión de Pozo Estrecho se convierte en alcalde de Cartagena. De ahí esa importancia. Bueno, Pepe, pues ahora nos toca hablar un poquito de conceptos. La verdad es que siempre hemos hablado, unos años atrás, del concepto del patrimonio histórico, pero ahora, desde hace un tiempo a esta parte, hablamos de esa cultura histórica. ¿Por qué ha cambiado este concepto de un concepto patrimonial a un concepto cultural más extendido entre la gente? Sí, efectivamente, antes se hablaba del patrimonio histórico y todos, había un consenso generalizado en que el patrimonio histórico era lo importante, es decir, los grandes palacios, los grandes museos, las grandes obras, los grandes de pintores, escultores, y se quedaba ahí el concepto de patrimonio histórico. Eso es lo que merecía la pena conservar, los palacios, las catedrales, las grandes iglesias, y en eso debemos mucho a la UNESCO, un organismo de la ONU que emite informes y que son recomendaciones, pero que de alguna manera los países miembros se sienten interpelados y modifican sus legislaciones para adaptarlas, tanto los gobiernos nacionales como los autonómicos, regionales y municipales. Entonces se pasa del concepto de patrimonio histórico al patrimonio cultural, que es más amplio. Se va abriendo el foco y entonces se dice, bueno, no solo los palacios, es que la casa de un agricultor de la pequeña, mediana burguesía también merece la pena, una villa como la que estamos, incluso la del jornalero. ¿Cuántas viviendas del campo de Cartagena han desaparecido que le daban ese sabor, esas tejas morunas o de media caña, esos polletes, las fachadas pintadas de azulete o de almagra, con esos recercados?
Es una pena porque perdemos identidad. Yo cuando viajo por otros rincones de España, observo, sean del norte o del centro, incluso de La Mancha o de Andalucía, cómo han conservado en Andalucía esos cortijos. Y aquí en el sureste, en las provincias de Alicante y Murcia, se difumina esa arquitectura tradicional. La tiramos para hacer el chalet y no mantenemos la casa del abuelo. Pienso que las instituciones debieran de dar facilidades a la hora de hacer exenciones fiscales o no cobrar determinadas tasas o licencias de obra cuando se vaya a rehabilitar la casa del abuelo y no meter la pala. Yo creo que esa sería alguna de las claves. Es indudable que el patrimonio ha sufrido y sufre un poquito la dejación de la administración, pero claro, es que es muy difícil hacerse cargo de todo lo que quisiéramos que se conservara. También muchos de los patrimonios y de esa cultura se ha ido perdiendo porque también las familias han ido decayendo y no han tenido el poder económico para mantener esas villas, esos palacios o esas casas de campo. Claro, es muy complicado, pero no sé hasta qué punto la administración sería capaz de intervenir a la hora de decir que sí y que no. Porque claro, dinero público para invertirlo en temas públicos, temas privados es una asignatura un tanto complicada. Pero bueno, la verdad es que sí tenemos una historia ahí para tener muy en cuenta. Y enlazamos con la última pregunta que tenía que hacer. La conservación del patrimonio, nuestros molinos de viento, nuestras danzas y música, todo ese patrimonio y esa cultura inmaterial, que es esa devoción por las costumbres que aún tenemos. Sí, mira, indudablemente el Estado, cuando hablo de Estado, incluyo comunidades autónomas, ayuntamientos, no pueden hacerse cargo de todo el patrimonio, indudablemente. Pueden facilitar lo que hablábamos antes de facilidades fiscales, de tasas, en fin. Y crear la sensibilidad. Eso es muy importante. Y crear la sensibilidad. La gente necesita conocer para encariñarse y conservar. Mencionaban los molinos de viento, son big, pero se caen, se dejan caer. No intervienen, pero se caen. Yo creo que la clave está en los usos. Hay algunas casas, casonas, villas de campo, que están siendo utilizadas aquí en Pozo Estrecho, sin ir más lejos, como lugares de celebración, como hoteles rurales. Esa un poco puede ser la clave, es decir, buscar usos que los hagan rentables y así sostener el edificio. Los molinos de viento, pues mira, pueden tener usos diversos. El dueño puede decir, oye, pues esto me puede servir para adecentarlo y que mis obreros, mis jornaleros tengan aquí el refugio en las horas de más calor para pasar la siesta o comer o dejar la comida o la ropa para cambiarse. Yo he oído propuestas de algunos de los molinos más amplios, de mayor diámetro, pues acondicionarlos como hotelitos rurales para una pareja, una familia, una noche con encanto, con un entorno acondicionado, ajardinado. Es cuestión la clave está en los usos que le queramos dar. Y tenemos ejemplos a lo largo y ancho de toda España. Y lo que hablabas del patrimonio inmaterial, sí que es verdad, el concepto de patrimonio cultural se ha ido ensanchando. Ya no era el bien material, el edificio, o el cuadro, o la escultura, sino lo inmaterial, el canto, la danza, el baile. El trobo. El trobo, efectivamente. Mira, me sacas un tema ahora que estamos a las puertas de organizar un congreso internacional del trobo, y antes de la malagueña trovera se improvisaba aquí con el cante del columpio o bambera, un cante que los cantadores andaluces han conservado, aflamencaron, pero que estaba en el folclore de toda España. Es decir, cuando los mozos y las mozas galanteaban columpiándose o los niños, había un recitado. Yo he encontrado el recitado, pero no la música, en la Puebla. Las mujeres de la Puebla, ahora tendrán 80 años, sabían recitarme, pero dicen, si tuvo música ya no nos llegó la música. El Lobosillo sí alguien la cantó, pero no la grabaron. Ya yo trato de buscar a esa persona o personas que sepan cantar ese canto del columpio, porque el trobo se cantaba así.
He recogido cantes de trilla, de siega, de siembra, hasta cantes de minería en la torre de Nicolás Pérez, por las minas de Morales. Toda aquella zona de Isla Plana, Peñas Blancas tenía una minería hasta el año 1961. La empresa que explotaba aquellas minas tenía 400 trabajadores que trabajaban en 3 turnos. Es decir, hay una riqueza que si no se graba, se pierde. Los mismos cantes mineros, etcétera, etcétera. Se nos mueren las generaciones. Lo más débil ahí es el ser humano. Cuando muere un anciano, muere la tribu. Muere una gran parte de la historia. Exactamente. Y es lo que algunos estamos haciendo, recogiendo cuentos que algunos son de siglos. Está en la literatura recogida, pero desde el siglo V a.C. hay una cultura mediterránea que va de boca en boca, que recoge Lope de Vega, Eurípides, los grandes clásicos griegos, latinos del siglo de oro español, cuentos, cuentecillos, recitados que estaban en la cultura del pueblo. Ellos copian lo que oyen del pueblo, muchos cuentos, y se siguen contando aquí, y cuentos incluso que narra en la novela Carmen Conde, eran cuentos que le contaba a su madre, que lo hemos recogido, contados por la boca del pueblo en vecinos del Algar o del Llano del Beal. Claro, Pepe, y ya terminamos. Tienes razón, y yo quiero defender un poquito el trabajo del cronista. Yo creo que, yo no sé en otras ciudades, me imagino que también, pero en Cartagena y su comarca, que tiene algo tan importante como esa cultura que estamos hablando de que no es tangible, pero sí se puede investigar en ella. Yo me gustaría que las administraciones fueran capaces de liberar a los cronistas de la carga material de tener que trabajar en algo distinto a la investigación y la historia. Y un cronista tuviese una dedicación plena a la investigación de la historia de su tierra. Como tú dices, buscar a esos ancianos que se nos van a ir cualquier día, que son nichos de cultura que nos pudieran contar, y a ver si algún día podremos encontrar esa nota que nos falta para enlazar esos trovos y esa música que tanto pues, nos daría seguro de conocimiento sobre la cultura del trovo. Bueno, Pepe, me gustaría estar aquí todo el día hablando contigo, sabes que podríamos, pero bueno. Sí te quería hacer una postilla. En algunos países están liberados los cronistas. Nosotros no aspiramos a tanto. Pero sí que nos dejen, por ejemplo, cuando presentemos un proyecto, como aquí en Pozo Estrecho, sobre la aurora. Había una cofradía de la aurora de 1819 y Daniel Segura, el propietario de esta casa, forma parte de ese coro, y que estamos en el proyecto de sacar un librito con la historia, lo que hemos podido recopilar de esta cofradía y hacer grabaciones para que quede constancia. Incluso el coro de la aurora de Pozo Estrecho pueda ir a otras parroquias, a otros lugares del término municipal para que sea conocido. Muchas veces no queremos cobrar un sueldo, queremos simplemente que la administración ayude en poder sacar un librito, un disco de todos estos cantes, de todas estas... Por ejemplo, lamentablemente aquí había una cuadrilla de Aguilando, una cuadrilla navideña, y como en todos los pueblos, se nos está perdiendo la pista de cómo era el Aguilando, porque cada pueblo tenía algunas letras propias, y aunque son músicas que vienen de danzas moriscas, que luego pasan a la corte en la época de Felipe II y son bailes cortesanos y los bailaba el propio Felipe II, luego vuelven otra vez al pueblo, pues estas músicas tan antiguas, transformadas, corren el riesgo de desaparecer, y en Pozo Estrecho me temo que nos vamos a quedar sin conocer cómo era la música, el Aguilando propio de Pozo Estrecho. Claro. Pues fíjate, ya terminamos. Y sí quiero hacer una puntilla con esto porque me lo contó mi padre, que me falta hace 2 años. Mi padre, siendo mozo, se compró un laúd y aprendió a tocar 3 cositas. Y era precisamente para pasar por aquellas navidades por las casas a tocar aguinaldo para ver si se llevaban un trocico de turrón y un poquito de vino. Me contaba de que en todos los sitios, más que turrón o peladilla, le sacaban vino. Y claro, el pobre terminó no sabiendo ni dónde estaba. Bueno, son cosas que quedan en el recuerdo. Pepe, muchas gracias y nos volvemos a ver seguro. Seguro.